la clase. A partir de este momento nuestra clase está siendo grabada. Antes de empezar a desarrollar el tema de la conquista española en América, voy a contarles algo de nuestra materia. La semana pasada, después que terminamos clase, creo que fue el jueves, después de terminar clase, perdón, el viernes, después de que terminamos clase, yo les envié al grupo de WhatsApp un código, ¿sí? Ese código corresponde a la nueva aula que vamos a estar utilizando en el área de ciencias sociales, ¿sí? Les había dicho inicialmente que no iba a crear una nueva aula, pero sí es necesario hacerlo para depurar la lista, por decirlo de alguna forma, de los estudiantes que se encuentran, buen día, de los estudiantes que se encuentran matriculados en esa área. Tengo muchos estudiantes, tengo 100 algo matriculados. Entonces eso ocurre porque tal vez nos matriculamos 2 veces con diferente correo. Entonces la idea es que el nuevo grupo de ciencias sociales nos va a facilitar pues que estemos utilizando un solo correo y eso nos va a ayudar a depurar la lista. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, las personas que ya ingresaron a la nueva aula han sido muy pocas. Entonces, por eso les estoy compartiendo esta información porque tal vez todos no la conozcan. Es necesario que se matriculen a la nueva aula del área de ciencias sociales correspondiente a tercer periodo, ¿sí? Para lo cual se les compartió el código en el grupo de WhatsApp. También les estuve explicando, les envió un video de dónde podían encontrar ese código, porque a veces lo pierden o se les olvida dónde lo escribieron, ¿sí? Entonces les expliqué que en la descripción del grupo de WhatsApp, ahí aparece el nuevo código de tercer periodo, entonces ahí lo pueden ver. Les mandé un corto video explicándoles cómo lo miraban, ¿listo? En esa nueva aula de ciencias sociales, yo les publiqué algo. Esa publicación decía, escriba su nombre completo y el curso al cual pertenece, el curso o grado al cual pertenece. Algunas personas ya lo han hecho. Necesito que todos lo hagan. ¿Por qué hago este ejercicio? Porque muchas veces en el Classroom no me aparece el nombre de la persona como tal, ¿sí? Por ejemplo, no me aparece Alison Dayan, sino que me aparece Dayanita 24. Entonces, cuando yo voy a calificar alguna actividad, me queda difícil establecer a quién pertenece esa actividad porque no aparece con el nombre de la persona como tal. Entonces, por eso les coloqué ese ejercicio, con la finalidad de identificar los nombres de ustedes, ¿sí? Entonces es necesario que primero se matriculen en esa nueva aula y segundo, hagan ese ejercicio que les coloqué de escribir su nombre completo. Por ejemplo, hay personas que Andrés Felipe Romero aparecen en el Classroom y escriben su nombre y efectivamente corresponde, pero hay otras que no corresponden. Entonces sí es necesario que se haga ese ejercicio, ¿listo? Quería pues que tuvieran esta información antes de dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Es una información bastante importante. En sus pantallas acabo de copiar, ¿sí?, el código de la nueva aula virtual que vamos a estar utilizando en Classroom. Ustedes ya saben cómo matricularse. De todas maneras, si a alguna persona se le olvidó, si tiene dudas, me escribe y yo nuevamente le explico cómo se hace este proceso. Miren, aquí aparece el código. Lo están viendo en sus pantallas. Si desean, lo pueden escribir. Como les indico, también se les compartió el grupo de WhatsApp y en la descripción del grupo aparece. ¿Listo? Si no hay dudas hasta este punto, podemos dar inicio a nuestra clase. Profe. María Paula, te escucho. Dime. ¿Me puede hacer por dictar el título, que no le escuché bien? ¿Quién le comparte el título a nuestra compañera?
A ver si están atentos. ¿De qué vamos a estar hablando el día de hoy? De la conquista española. Listo, bien. Vamos a estar hablando el día de hoy, María Paula, de la conquista española. Ya les expliqué, después de hablar del encuentro de América o el descubrimiento de América como naturalmente lo conocemos, hoy vamos a hablar de qué pasó después de eso. Y eso que pasó fue la conquista, que es el tema del día de hoy. ¿Listo? Ok, profe. Bueno, vamos a dar Sí. continuidad. ¿Sí? Usted va a subir la grabación a la... No me pregunten eso porque ustedes saben que sí lo hago, siempre lo hago. Bueno, entonces vamos a continuar. Voy a silenciar los micrófonos porque voy a iniciar la explicación y no deseo que me interrumpan. Si tienen dudas o preguntas, en un momento específico yo activo nuevamente los micrófonos, ustedes levantan la mano y les cedo la palabra. ¿Listo? Ok. Listo. Bueno, entonces vamos, iniciemos. Bueno, después de hablar específicamente de esto, necesito, por favor, aquí sí necesito escucharlos, pero deben pedir la palabra levantando la mano, ¿listo? La clase anterior nosotros estuvimos hablando o estipulamos, ¿sí? Definimos unas preguntas puntuales al finalizar la clase. No sé si hicieron el ejercicio de responderlas. Hubo una persona que me envió las respuestas de esas preguntas, de esas dos preguntas. Esa persona fue Oriana. No sé si alguno de ustedes desee participar. En estos momentos puede levantar la mano y les voy a ceder la palabra. No sé si Oriana nos quiera contar qué fue lo que ella escribió como respuesta en esas preguntas. ¿No? ¿Quién dijo yo? ¿Nadie dijo yo? Recuerden que al finalizar la clase anterior, ¿sí? Nosotros estipulamos unas preguntas. Estábamos hablando de lo que había significado todo esto del proceso del encuentro de América y establecimos estas dos preguntas. ¿Cuáles son? Son las siguientes. Primera, ¿es posible que por el solo hecho de haber encontrado un territorio, a quien lo encuentre se le otorgue el derecho de apoderarse de él? Es decir, yo voy caminando por la calle, me encuentro un billete de 50.000 y adelantico está la dueña, entonces la dueña me dice, no, es que mira, ese billete se me cayó a mí. Entonces usted dice, ah, no, pues yo ya me lo encontré, yo me lo puedo gastar y es mío. En este caso es con un territorio. Ejemplo, yo vivo en Puerto Tejada y Villarrica es un lugar desconocido para mí, pero de repente un día voy a Villarrica, me lo encuentro y digo, ay, ve, mira que aquí hay buenas propiedades, hay buenas tierras, yo aquí puedo sembrar maíz, acá puedo sembrar cacao, aquí puedo edificar mi casa, acá puedo hacer un hospital, bueno, en fin. Entonces, como yo me encuentro a Villarrica, yo fui la que me lo encontré, yo me lo encontré cuando iba de camino, entonces como yo me lo encontré, pues yo me voy a apoderar de ese lugar, ¿sí? Oriana, dame un segundito, ya te digo cuando puedas. Ahora sí, dime. Dime, Oriana, cuéntame. La primera, Sí. ¿es posible que por el solo hecho de haber encontrado un territorio, a quien lo encuentre se lo otorgue el derecho de apoderarse de él? Cuéntame, sí, no, ¿por qué? No, porque ya puede tener un propietario. Vale. Y otra, no Sí, debo coger lo que es mío. vale. ¿Listo? ¿Eso es todo? Bueno, muchas gracias, Oriana.
Como Oriana lo indica, pues cuando nosotros encontramos algo, pues ese algo ya puede tener un dueño, en este caso el territorio, que en el caso de América nosotros ya manifestamos que América pues ya no estaba solo, ya habían una comunidad de personas que vivían en ese lugar y además de eso pues ya habían venido otras personas, por eso no hablamos de descubrimiento, sino que hablamos de encuentro, porque los españoles o los europeos no fueron los primeritos que llegaron a este lugar, pues ya había gente que vivía ahí, pero arbitrariamente estas personas llegadas que llegaron a América lo que van a hacer es eso, adueñarse de ese territorio y empezar a imponer unas reglas de juego, por decirlo así, unas costumbres nuevas, un lenguaje nuevo, ¿sí? Entonces van a ser arbitrarios, van a ser groseros, por decirlo en términos coloquiales, en términos que conocemos. Van a ser groseros, van a ser atrevidos, por decirlo de alguna forma, porque van a llegar a América y van a disponer de ella. Además, van a disponer de todas sus riquezas. Entonces, como lo indica Oriana, no podemos disponer de un territorio porque no sabemos a quién le pertenece. Igual ahí hay personas que debemos respetar, pero eso no pasó aquí en América, pasó todo lo contrario. Ahora, frente a la pregunta, ¿por qué los españoles se adueñaron de este territorio sin ser de ellos? Porque tenían una sed de poder, porque necesitaban extender su dominio, porque necesitaban explotar riquezas, necesitaban descubrir nuevas rutas, ¿sí? Que les permitieran, pues, llegar a la India, como nosotros ya lo sabemos. Esto no es nuevo. ¿Listo? Ahora, le voy a dar la palabra a Catherine. Oriana, ya participaste, entonces vamos a darle la oportunidad a Catherine. Catherine, te aviso cuando lo puedas hacer. Listo, Catherine. Te escucho. Profe, es que yo le iba a decir que es solo así como los imperios, que tienen que expandir su territorio. Exacto, tal cual, tal cual. Hacemos alusión a cuando hablamos del dominio o la necesidad de extender el poder o anexar nuevos terrenos, hablamos en esa lógica o en ese sentido, Catherine. Oriana, dime. Yo tengo tres aspectos, profe. Dime, cuéntame. El primero, que es la principal razón que se apropiaron, era que había mucho oro en América y esto tenía mucho valor. Ajá. El segundo, vieron en los indios la posibilidad de esclavizarlos, es decir, ponerlos a trabajar sin pagarles. Listo. Y el tercero es que llegaron a una tierra donde pudieron imponer su propia ley, que era violenta. Listo. Todos esos aspectos los vamos a ver de forma específica, pero sí tienen mucho sentido. El valor del oro lo imponen los españoles. ¿Por qué? Porque el oro para los indígenas era algo natural, era algo que podían encontrar en sus territorios y ellos lo asemejaban como decir que el oro significaba como los rayos del sol, porque como era radiante, era resplandeciente, los indígenas le daban un valor más como sentimental, como más, no de riqueza, no de dominio, ¿sí? Entonces, todo eso fue lo contrario a lo que pasó con los españoles. Ahora bien, vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy, que es la conquista. Les voy a estar contando qué es la conquista y qué significó. ¿Listo? Entonces, antes de iniciar a hablar de la conquista, me gustaría preguntarles si alguna vez han escuchado hablar de ese término, si tienen alguna noción sobre ese término. ¿Qué es la conquista? ¿No? Bueno, entonces, si no sabemos qué es la conquista, lo vamos a definir antes de decir cuáles eran los objetivos de la misma. Cuando hablamos de conquista, por ejemplo, si hablamos
de conquista porque, ay, yo ando de conquista, voy a buscarme un novio, ¿sí? Bueno, entonces vamos a poner ese ejemplo así en esos términos y después lo vamos a explicar en el contexto. A ver, lo vamos a explicar en el contexto propio del que estamos hablando. Génesis, cuéntame. Profe, la conquista era cuando ellos logran apoderarse de los territorios, logran obtener lo que ellos querían. Apoderarse de los territorios y obtener lo que ellos querían. Listo, Génesis. Muchas gracias. Gracias. Profe, ¿usted va a editar? Ustedes saben que yo no dicto. Profe. Saben que yo no dicto, o sea, no me pregunten cosas que ya las saben. Entonces, miren, me disculpan que les haya apagado los micrófonos, pero la idea es ganar tiempo, ¿listo? Ya en su momento ustedes saben que deben levantar la mano y yo les cedo la palabra. A ver, cuando hablamos de conquista, como lo dice Génesis, es apoderarse de algo, pero entonces les iba a poner un ejemplo. La profe Geraldine salió de conquista. Existen dos posibilidades. Esas dos posibilidades son que la profe Geraldine encuentre a alguien que guste de ella y pues la conquista sea amena, sea agradable, sea de mutuo acuerdo, ¿sí? Que los dos estén de acuerdo en entablar una relación, en conocerse, ¿sí? En dialogar y en últimas llegar a ser novios, ¿sí? Ahí no hay nada extraño. Pero existe otra posibilidad, que la profe Geraldine salga de conquista, vea a un muchacho simpático, agradable en la calle y la profe Geraldine diga, me encanta ese muchacho. Y ella se acerque donde el muchacho le diga, no, mira, Geraldine, yo no estoy interesada, no estoy interesado en ti, la verdad no estoy interesado. Pero Geraldine dice, se obsesiona con ese muchacho y empieza a perseguirlo y empieza a amenazarlo, que si no tienen una relación, entonces va a tener problemas. Y ese muchacho cede a esa conquista amorosa, ¿sí? Entonces lo hace en contra de su voluntad, lo hace doblegado por Geraldine, porque ella quiso imponerse ante él sin importar que a él no le gustara a ella. Entonces, miren, ya una vez que desarrollamos este ejemplo, vamos a llevarlo al contexto histórico de lo cual estamos hablando. Estamos hablando del descubrimiento de América y estamos hablando puntualmente de qué es la conquista de los territorios americanos, del territorio americano en este caso. Entonces, miren, la conquista es el proceso que conlleva la ocupación de una zona determinada, de un lugar determinado, en este caso de América, empleando la fuerza, ¿sí? Para poder lograrlo. Entonces, yo conquisto este territorio, llegué a él, me apropio de él y voy a hacer mi voluntad, pero por la fuerza, ¿sí? También puede existir una conquista que no sea agresiva, ¿sí? Como lo acabé de explicar. Pero en el caso puntual de los españoles, cuando ellos llegan a América, imponen su poder sin preguntarle a los indios, a las personas que existían en ese momento, si estaban de acuerdo o no. Ellos llegan a imponerse, ¿sí? En contra, pues, de la voluntad de ellos. Entonces, en ese caso, podemos decir que implementaron la fuerza para imponer su dominio. A eso le llamamos conquista de manera puntual en el territorio o en el continente americano. Imponer el dominio de los europeos o de los españoles, que fueron pues en su gran mayoría los que se adueñaron de gran parte del territorio, sobre las personas que ya existían en América. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de conquista, hablamos de imposición en este caso, en el caso americano. Entonces, ahora sí, ¿cuáles eran los objetivos de la conquista? ¿Por qué los españoles querían dominar América? Oriana lo mencionó y aquí también les voy a dar 3 puntos específicos y esos puntos específicos son, primero, lo que ya hablamos con Catherine, incorporar nuevos territorios a la corona, ¿sí? Querían incorporar nuevas tierras a la corona. Obtener riquezas, indudablemente, ya no sabemos que es un secreto, ya sabemos que los europeos
vinieron a América a obtener riqueza de sus territorios, en especial del oro, que fue pues el mineral como por excelencia, el que más ambicionaron. Y hay un tercer aspecto. Ese tercer aspecto es evangelizar a los indios. ¿Qué quiere decir evangelizar? Promover la creencia religiosa pues, que ellos tenían, que en ese caso era la religión católica, ¿sí? Entonces, la conquista de América fue un proceso en el cual no solamente llegaron españoles, sino que también llegaron portugueses, holandeses, ¿sí? Que en su gran mayoría fueron pues españoles, pero también llegaron otras potencias a conquistar estos territorios. Y lo hacen a finales del siglo XV y durante todo el siglo XVI. Bueno, esta imagen que estamos viendo, por ejemplo, en nuestra pantalla en estos momentos, ya les señalo, esta imagen de aquí, ¿sí? Esta imagen de aquí corresponde a las misiones evangelizadoras que se dieron durante la conquista de América. Entonces, cogían a los grupitos de indígenas, eran considerados menores de edad, no porque tenían 15 años, no. Eran considerados menores de edad porque según los españoles, los indios o los indígenas eran personas que no sabían hablar, eran personas que tenían doctrinas religiosas equivocadas y por esa razón ellos estaban en la obligación, ¿sí? O en el deber de instruirlos. ¿Qué quiere decir? Enseñarles, ¿sí? Entonces, esa imagen es la que podemos apreciar allí. Ahora, después de definir claramente cuáles eran los objetivos de la conquista, que son incorporar territorio a la corona, obtener riquezas y evangelizar a los indios, vamos a hablar ahora de cuáles eran las características de la conquista de América. Hay muchas características, pero hay unas puntuales. Y esas características puntuales son, la conquista fue una empresa privada. ¿Qué quiere decir que la conquista fue una empresa privada? Fue financiada por particulares, personas que querían venir a estos territorios a obtener algo, en este caso lucro. Mariana, ¿quieres decirme algo? Ya. Dime, te escucho, Mariana. Buenos días, profe. Profe, pero los españoles después de eso ellos quedaron con los territorios y con el oro y se fueron para España o se quedaron ahí por siempre. Listo. Eso es lo que ya les voy a explicar. Los españoles vienen aquí, constantemente van a España a llevar riquezas o envían oro a España, pero ellos se quedan aquí e imponen su voluntad. Eso es lo que más adelante se va a conocer como el proceso de independencia, que sean los procesos de independencia. Entonces, los españoles que se quedan aquí, los nacidos aquí, van a llamarse los criollos y eso va a ser otra parte de la historia. Pero en esta primera parte de la historia estamos hablando de la conquista y estamos diciendo que ellos llegan, se radican, o sea, vienen a vivir aquí a América y vienen a explorar esos territorios, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de que la conquista fue una empresa privada, esto quiere decir que fue financiada por particulares. Ejemplo, yo soy Geraldine Caracas, soy española y yo tengo los medios o la corona me autoriza, me dice, venga Geraldine, usted la autorizamos su proyecto, así como hicieron con Cristóbal Colón. Autorizamos su proyecto, vaya usted allá a América y examine lo que hay allá, examine sus territorios, ¿sí? Entonces, estas personas, en medio de esa empresa privada, estaban formadas por huestes. ¿Quiénes son los huestes? Los huestes
eran el conjunto de seguidores, ¿sí? Era un conjunto de personas que tenían un objetivo puntual, un objetivo común. Ese objetivo puntual o ese objetivo común en este caso era obtener el dominio de América, ¿sí? Obtener el dominio de esas tierras de América. Entonces, esas huestes primero estaban dirigidas como por un líder. Ese líder le conocíamos con el nombre de capitán de conquista, que debía conseguir todo lo necesario para llegar a ese territorio y imponerse. Entonces, necesitaba alimentos, necesitaba armas, embarcaciones, ¿sí? Reclutar hombres para formar su empresa, pues, de expedición. Reclutar hombres tanto indígenas para que trabajaran para él, tanto soldados para imponer su dominio. Entonces, miren. Ay, esperen un segundito. Ahora sí. Otra de las características particulares, bien significativas en la conquista, fueron las capitulaciones. Recuerden que nosotros ya habíamos hablado inicialmente de las capitulaciones y decíamos que estas eran un acuerdo, un documento, ¿sí?, que se firmaba entre la corona española y entre Geraldine, que en este caso iba a ir a España. Venga, Geraldine, usted va a ir a España, no, a América, perdón. Venga, Geraldine, usted va a ir a América, pero antes de que usted se vaya necesitamos firmar un acuerdo. En ese acuerdo, ¿qué iba a haber? Deberes y derechos que tenía yo si encontraba oro. Venga, Geraldine, si usted vaya y encuentra oro, usted tiene unas obligaciones con nosotros como corona española y tiene unos derechos. Tiene unos derechos. Denme un segundito que me pasé. Un segundito, perdón, se me descuadró todo. ¿Sí? Entonces, usted va a tener unos derechos, pero también va a tener unos deberes. Y básicamente, esos derechos que yo tenía, Geraldine, usted va a ir a América y usted tiene el derecho de poseer a los indios. Es decir, usted tiene el derecho de gobernarlos, de mandarlos, de ponerlos a trabajar. Tiene el derecho de poseer tierras y repartirlas, crear ciudades. ¿Qué quiere decir eso? Yo, Geraldine Caracas, llego a Colombia y aquí en Colombia voy a crear una ciudad, ¿sí? Entonces yo tenía el derecho de fundar ciudades. Por eso muchas ciudades tienen nombres o muchos países tienen nombres tal vez de conquistadores que vinieron en ese momento. Pero más común es encontrar que tengan nombres de los libertadores, que pues se va a llevar a cabo mucho después. Como usted va a ir allá a América, Geraldine, usted tiene el derecho de poseer títulos y cargos. ¿Qué quiere decir? Yo puedo ser gobernadora, puedo nombrarme como capitán general, ¿sí? Pero también puedo nombrar a otros, porque tengo el dominio absoluto de ese lugar en el cual yo voy a estar, de ese lugar al cual voy a conquistar, al cual voy a explorar. También tenía yo, Geraldine, el derecho de cobrar impuestos, ¿sí? También tenía yo el derecho de poseer yacimientos minerales. Cuando hablamos de yacimientos minerales, podemos hacer alusión a una mina, en este caso de oro. Entonces yo, Geraldine, podía ser la propietaria de la mina X de oro. Entonces podía explotarla como yo quisiera. Pero también tenía unos deberes, y esos deberes eran, por ejemplo, representar y cumplir las órdenes de la corona, es decir, de los reyes que estaban allá sentados en España, mientras yo estaba acá en América. Entonces yo tenía unos deberes con ellos. Y esos deberes primero eran, como eran reyes católicos, ¿sí? Lo que ellos querían era
evangelizar a los indios. Yo, Geraldine, puedo explotar América, pero tengo la obligación de evangelizar a esas personas, a los indios, a los indígenas. Poblar y fundar ciudades, ¿sí? Teníamos el deber de poblar y de fundar ciudades. Teníamos el deber de enviar bienes a España, es decir, venga, yo encontré este oro y pues necesito enviar a España, o tengo la obligación de enviar a España parte del oro que encuentro. El quinto real, o sea, la quinta parte de lo que yo encontrara tenía que ir obligatoriamente a la corona española. No sé si hasta ahí me entienden. Todo esto aparece dentro de las capitulaciones, ¿no? Los derechos que yo tenía como conquistador y los deberes que tenía con la corona. Aquí en las capitulaciones. Es un documento en donde se estipula deberes y derechos. Ahora, son las 9:33, nuestra clase es hasta las 9:50. Ya casi se nos termina el tiempo. Si se nos termina el tiempo, les voy a pedir el favor de que se conecten otra vez con el mismo enlace. ¿Listo? Profe, ¿y se alcanza a dar todas? ¿Qué cosa? ¿Se alcanza a aplicar todas las diapositivas? No alcanzo a explicarlas todas, pero ustedes saben que mañana tenemos clase también. ¿Listo? Entonces, miren. Este es, por ejemplo, diapositivas al Classroom. Esto es, por ejemplo, un ejemplo de la hueste. La hueste dijimos que eran personas que se aliaban como una especie de ejército para conseguir un objetivo específico. Entonces, en este caso, la hueste estaba compuesta de las siguientes personas. Primero, los grupos de indígenas capturados, ¿sí? Segundo, los soldados que acompañaban al capitán. Tercero, el capitán de conquista. Y cuarto, sacerdote, el sacerdote. Entonces, estas personas eran aquellas que componían la hueste. ¿Listo? Bueno. Ahora, una pregunta bastante importante que yo creo que se asemeja también a lo que estaba preguntando Mariana ahorita. ¿Ellos vinieron y se quedaron o qué pasó? ¿Quiénes eran ellos? ¿Sí? Entonces, miren, aquí en esta parte decimos quiénes vinieron a América, quiénes fueron los que se radicaron en América, quiénes fueron los que vinieron a imponer su voluntad y a explorar y a explotar la riqueza de América. Entonces, miren, generalmente se dice que eran villanos o eran hidalgos. Todas aquellas personas que estaban fracasadas allá en España y tenían la necesidad de volver a ser ricos. Por ejemplo, los hidalgos eran todas aquellas personas que aspiraban a ser grandes señores, dueños de tierras, de riquezas. Hidalgos eran aquellas personas que habían perdido sus riquezas. Entonces vieron en América una oportunidad para volver a ser grandes señores, dueños de muchas riquezas, de tierras, ¿sí? También vinieron sacerdotes que buscaban pues propagar la fe católica y evangelizar a los indígenas. Básicamente, esas fueron las personas que vinieron acá a América, personas que en España pues, por decirlo de alguna forma, estaban quebradas, no tenían dinero y necesitaban pues sobreponerse. Se reunieron varias personas y emprendieron la venida a estas tierras, a América, y después va a suceder todo lo que ya conocemos, que pues la idea es empezar a desglosarlo, ¿sí? Miren, expediciones de conquista. Para lograr la conquista de América, pues es un territorio muy grande, muy extenso, fue necesario dividirse
dividirse en expediciones. La primera expedición fue la expedición de Hernán Cortés. La lideró este señor, Hernán Cortés. Y esa expedición fue en México, ¿sí?